aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Hola, hola, amén. Dele la bienvenida a la persona que esté cerca de usted, por favor, sea con un puñito, no importa, pero dele la bienvenida. Si me puede dar un poquito más de retorno en este micrófono, por favor. Le invito a que tomemos asiento. Vamos a tomar asiento. Amén. Ahí está, perfecto. Podemos poner la primera diapositiva. Mire, el título de la prédica de hoy es... Ahí está, están a punto de colocarlo. Cerca, cerca. Ustedes me dicen, cuando ya esté, levantan su mano así. No hay manitos levantadas todavía. Vamos a hacer silencio, haciendo un silencio bien total. Cuando vean la diapositiva detrás de mí, levantan su mano. ¡Pam! Así. Silencio. No hay manos levantadas todavía. ¿Qué dice el título? Dios trabaja en el silencio. Amén. A veces el silencio parece tenso. A veces el silencio parece estresante. El silencio parece algo que nos martiriza muchas veces, que nos tortura cuando esperamos algo. Pero Dios trabaja en el silencio. Amén. Como en estos segundos que hemos esperado esta diapositiva, Dios estaba trabajando en nosotros también, hasta en los mínimos detalles o en las cosas más grandes, como los 400 años de silencio que vamos a tocar en la parte final de esta prédica. Pero Dios trabaja en el silencio. Leamos el siguiente pasaje en Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. Por favor, quisiera que los hermanos del grupo de alabanza estén presentes. Si me escuchan los hermanos del grupo de alabanza, por favor. Ahí están. Muy bien. Isaías 50, versículos 10 y 11. Dice la palabra: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Ahí está la pregunta. ¿Quién hay entre vosotros? El Señor está preguntando en este día: ¿quién de ustedes me teme? ¿Quién de ustedes me teme? Dice el Señor. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y ahí están los predicadores, los profetas, hijos e hijas de Dios que proclaman la palabra. Y oye la voz de su siervo y dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ese es el mensaje. Este es un mensaje de confianza. Este es un mensaje de esperar. Este es un mensaje de acrecentar nuestra fe en los momentos de prueba. Dice la Biblia: el que anda en tinieblas y carece de luz. La Biblia recuerda que nos dice en el libro de Salmos capítulo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte es un valle de aflicción, hermano. Es un valle donde parece que no hay salida, no hay fin. No hay fin en esa caverna oscura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23, ¿verdad? Pues aquí dice lo mismo, dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, valle de sombra, confíe en el nombre de Jehová.
Y el nombre de Jehová ya ha sido revelado a nosotros en esta dispensación de la gracia. Es el nombre de Jesucristo. Confíe en el nombre de Jesucristo, porque ese nombre es sobre todos los nombres. Amén. Y el Señor nos manda a que confiemos en Jesús, porque Jesús es la luz de tu vida, porque Jesús es la luz del camino. Gracias, amor. Es la luz del camino que nos va a alumbrar, que nos va a dar la fuerza para llegar hasta la meta final. Ese es nuestro Señor. Dice, el que el tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es como aquel que necesita abrazarse de alguien porque está cojeando. Es Dios quien está siempre a nuestro lado. No te dejaré, dijo él. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo 11. Es algo triste, pero dice así: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Cuando el Señor nos ofrece su luz, muchos preferimos nuestra propia luz. Cuando el Señor nos dice, yo les voy a alumbrar, nosotros preferimos encender nuestras propias luces, nuestras propias fuerzas y andar como podamos, salir del problema como nos dé para hacerlo, con nuestros propios medios, porque parece que no va a pasar nada, parece que Dios no va a actuar. Hay un silencio tenso en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo a nuestro modo. Hola. Parece que hay un problema con la batería acá. Por favor, ¿se me pueden cambiar? ¿Hasta mientras puedo usar este? Hola. Entonces parece que hay un problema, que cuando pasa el tiempo y no hay respuesta de Dios, decimos no, yo tengo que encender mi propia luz, porque no va a haber luz de parte de Dios. Y eso dice el 11: he aquí todos vosotros encendéis fuego, como si dijera, encendéis su propio fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gracias, amado. Lo que sucede es que cuando nosotros preferimos andar a nuestra propia luz, nos estamos buscando dolor para nosotros mismos, ser dañados, ser heridos, tropezar y caer, porque nuestra luz no es suficiente. Nos vamos a tropezar, vamos a caer, y la caída produce dolor. ¿Se da cuenta? Dolor. Nosotros mismos nos buscamos ese dolor. Vamos adelante y vamos a comprenderlo con los versos que vienen. Santiago capítulo 1 es un verso muy conocido. Mire, este es el autor de la epístola de Santiago, obviamente Santiago, y es el hermano de Jesús, es uno de los hermanos carnales de Jesús. Y dice en el capítulo 1, versículo 1 adelante, así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago está escribiendo a las tribus que están dispersas. El tiempo de la dispersión, llamado también diáspora, es un tiempo de castigo de Dios al pueblo de Israel por su idolatría, por su rebeldía. Estaban dispersas en las naciones, y en medio de la dispersión no estaban felices, no estaban contentos, estaban lejos de su propia tierra, como aquella persona, por ejemplo, que se va a trabajar a Estados Unidos, a España, no lo sé, y anhela su tierra. Está trabajando ahí de sol a sol y anhela volver a su tierra, abrazar a los suyos. ¿No es cierto? Pues ellos también estaban en la dispersión y anhelaban volver a su tierra. Estaban en prueba. Parecía que la prueba nunca iba a terminar. Y Santiago les escribe a ellos: hermanos míos, ¿qué les dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece algo totalmente loco y contradictorio, pero la prueba para aquel que espera en el Señor causa gozo en vez de desesperación. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
cuanto más seamos probados, vamos a desarrollar más paciencia. Es cierto, vamos a desarrollar un carácter más paciente. Pero no termina ahí la cosa. Mas tenga la paciencia. Mire la bendición de tener la paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa eso? Que a través de las pruebas vamos a llegar a completar la medida de nuestra fe para irnos con el Señor cuando Él nos llame. Amén. Sea que nos llame a través de la muerte primera, o sea que nos llame a través de la trompeta y vayamos al cielo a encontrarnos con Él en el arrebatamiento. Amén. Cualquiera de los dos, pero la paciencia va a hacer que lleguemos a esa estatura, a ese nivel pleno, ¿verdad? Muy bien. Lo mismo nos dice Romanos, es decir, Pablo en su carta a los romanos, pero va un paso más allá. Miren lo que dice. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ahí está lo que decía Santiago, tened por sumo gozo. Pablo lo dice con estas palabras: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones? Las tempestades, los problemas de la vida, ¿sí? Nos gloriamos, nos gozamos, también se puede decir ahí, en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ellos sabían, dice ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo que Santiago. Las pruebas, las tribulaciones producen paciencia, ¿sí? Paciencia, desarrollamos paciencia. Pero agrega algo más y algo importante. Dice que la paciencia vuelve a producir prueba. Mire, es algo extraño, pero la prueba produce paciencia y la paciencia a la vez produce prueba, otra vuelta. ¿Qué significa eso? Que cuando esperamos mucho tiempo, otra vuelta somos probados. Viene una tribulación, vuelvo a explicarme, viene una tribulación, muy bien, vamos a esperar. Está desarrollándose la paciencia, pero a veces esperamos mucho tiempo y ese esperar mucho tiempo produce a la vez más prueba en nosotros. ¿Hasta cuándo? O sea, queremos desesperar. Ya hemos pasado el límite, podríamos decir algunos, ¿no? Hemos pasado el límite, ya me vuelvo a desesperar. O sea que la paciencia, otra vuelta, produce prueba cuando pasa de cierto límite que pensamos nosotros que ya no vamos a resistir. Y muchas veces decimos, ya no soporto más, ya no resisto más. Ahí está esa paciencia, ya se está agotando. ¿Sí o no? Se está agotando mi paciencia. ¿Lo decimos o no? La paciencia produce prueba. Ese es el momento clave. ¿Qué vas a hacer en el momento que dices que se está agotando tu paciencia, que ya no puedes más? Es el momento clave donde tienes que tomar una decisión. La respuesta está aquí mismo. Y esa prueba, en medio de que te estás queriendo desesperar, dices, no, un ratito, tengo una esperanza. Hay una esperanza al final del camino. Dios lo dijo, está escrito en su palabra, tengo promesas, hay una esperanza. ¿Me agarro de esa esperanza? ¿Es una decisión? ¿O lo hago a mi modo? Esa es la otra decisión, ¿no? Aquí está el camino correcto, la espera y la prueba, esperanza. ¿Qué dice el siguiente? El versículo 5, por favor. Y la esperanza no avergüenza. Si nosotros decidimos por la esperanza en vez de hacerlo por nuestras propias fuerzas, dice, hijo mío, la esperanza no te avergüenzará. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si nosotros optamos por la esperanza, no vas a ser avergonzado, dice el Señor, porque yo te lleno de mi amor. Yo te lleno de mi amor por mi Espíritu Santo y eso te basta, hijo mío.
Eso te basta porque llegará el fin de la prueba y serás victorioso, dice el Señor. Amén. Al final del camino, esa esperanza será real. Ahora miren lo que dice el versículo 6 para probarlo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué dice ahí resaltado? A su tiempo murió por los impíos. Esto lo vamos a entender al final de esta prédica, cuando dice a su tiempo. ¿Cuál era el tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Para nosotros simplemente Jesús vino, ministró, murió y somos salvos por Él. Pero yo le aseguro que el pueblo de Israel, aquellos que estaban esperando, esperaron por largo tiempo. Largo tiempo. Pero la Biblia dice, fue su tiempo. Ese fue el tiempo de Dios. Dios sabe por qué iba a pasar ese tiempo. Pero sigamos adelante para ver. Miren la siguiente diapositiva, lo que he colocado como título: prueba y error. Prueba y error. Sucede que cuando vamos a hacer algo importante, cometemos muchos errores primero, ¿sí? Muchos errores. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres de fe que cometieron muchos errores. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Sara, la prueba de Sara. En Génesis capítulo 16, versículo 2 dice: dijo entonces Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, a Abraham: ya ves, mire esta palabra, debería haberla resaltado. Ya ves, ya recuerde por favor esta palabra. Ya ves, de mirar, ¿no? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Agar se llamaba la sierva de Sara, ¿verdad? Te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Le hizo caso. No debía haberle hecho caso, ¿no? En ese momento Abraham fue condescendiente con su esposa y fue un error. ¿Por qué? Porque de el hijo que tiene Abraham con la sierva de Sara, su esposa, vienen todas las naciones árabes. Las naciones árabes que hicieron tanta guerra al pueblo de Israel. No solamente eso, sino que después de que nace Ismael, que es el hijo que nace de la unión de Abraham con la sierva de Sara, con Agar, dice que la menospreciaba a ella porque su sierva tenía un hijo y su señora no tenía hijos. Entonces dice que la miraba con desprecio. Y Sara no había sido satisfecha ni aún con eso, así que la echa de su presencia. Lo mismo que nada, digamos, todo quedó en foja cero. No le sirvió de nada a Sara que le haya dado a su sierva para que esté con su esposo. Un error de Sara. ¿Por qué? Porque Sara no había esperado 15 años, 20 años. Sara era una mujer muy anciana. Sara ya tenía más de 80 años y era estéril. O sea, obvio, digamos, ¿no? Podemos decir, pues, obvio, ¿qué más puede hacer una persona así? Nosotros diríamos, bueno, adoptaremos, haremos algo así. Era lógico en el caso de Sara, pero no fue la decisión correcta porque Abraham y Sara eran siervos de Dios y esa es la diferencia. Cuando uno conoce al Dios de Israel, cuando uno es siervo de Dios, uno ha sido apartado de la multitud, ha sido escogido por Dios y puesto en un sitial de honor para que la persona que esté en ese lugar decida por sí mismo confiar en Dios antes de lo que le muestren sus ojos. ¿Se da cuenta? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. La prueba de Aarón. Ve ahí la prueba de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, ¿sí? Sumo sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 32, versículo 1, nuevamente resalto la primera palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Moisés no estaba media hora en el monte, como a veces decimos, no te has tardado media hora, te has tardado una hora. Moisés estaba 40 días en el monte. Estaba 40 días, lo han dado por muerto a Moisés. Lo dieron por muerto. ¿Quién podía estar en el monte 40 días sin comer? ¿Se da cuenta? Sin comer, sin beber. Moisés estaba muerto para ellos. Ya estaba muerto para ellos. Era algo ilógico que Moisés descienda. Pero Dios estaba con Moisés en el monte y estaba preparando algo grande. ¿Sí? Estaba preparando algo grande. Iba a dar los mandamientos. Era un tiempo largo, sí, pero era también grande el objetivo por el cual había que esperar. Pero Aarón comete el error de escuchar la voz del pueblo y les hace un becerro de oro para que lo adoren. Producto de eso, la ira del Señor se desata, miles murieron y hubo grandes consecuencias. Claro, después Dios los perdonó y volvió a estar con su pueblo por misericordia. Lo mismo con Sara, Dios también la perdonó, le regaló un hijo propio, ¿no es cierto? Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cuántos decimos amén? Ese es un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo de no tan agradable fin, que fue la prueba de Saúl. La prueba de Saúl, el primer rey de Israel. Leamos lo que está escrito en 1 Samuel capítulo 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear. Mire cómo es, en cada una de estas pruebas hay grandes tribulaciones, acechanzas fuertes. En este caso es una guerra contra la nación. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel con 30,000 carros, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Una batalla épica, podríamos decir, como aquellas que vemos en Hollywood, una escena impresionante con toda esa artillería, qué sé yo. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aben, dice. Siguiente, versículo 8. Y él, ¿quién es él? Saúl. Esperó ¿cuántos días? 7 días, o sea, no esperó media hora, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel era el profeta de ese entonces, y Samuel le dijo, espérame una semana. Yo creo que cada día que pasaba, Saúl caminaba más deprisa de un lado a otro. Llegó los 7 días y no pasó nada. Llegó los 7 días y no pasó nada. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo estaba temblando. Decía, no, si Dios no va a venir a bendecirnos, entonces nos vamos a nuestras casas. Y el pueblo ya se estaba yendo, ya se estaba desertando. Y Saúl no sabía qué hacer. Ya pasó la hora, los 7 días que le había dicho. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció allí el holocausto. O sea, Saúl se puso en el lugar de Samuel, que no le era lícito hacerlo, y ofreció holocaustos a Dios para que el pueblo vea de que Dios estaba a su favor y podían pelear. Qué terrible. Versículo siguiente, versículo 10 vamos a leer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Justo ese momento, ¿qué tal? A los momentos, al instante que termina de ofrecer, Samuel está llegando. Si esperaba un poquito más, es la pregunta. Si se esperaba un poco más, ¿cómo de diferente hubiera sido? ¿Sí? Dice la Biblia aquí. Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi, otra vuelta a la palabra, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Ojo, que tenía su justificación entre comillas, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si Saúl se hubiera esperado un poquitito más,
si en medio de esos 7 días de espera hubiera tenido un corazón conforme al corazón de Dios, Saúl hubiera esperado ese poco más. Pero Saúl no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y por eso no esperó ese poquitito más que le hubiera dado un reino para siempre, dice ahí. Imagínese la prueba que está usted y yo en este momento pasando, que estamos pasando, ¿sí? ¿Cómo vamos a superar el tiempo que Dios ha establecido ya, teniendo un corazón como el corazón de Dios? ¿Sí? No como el corazón de Saúl. En ese caso, Saúl fue desechado como rey, ya no fue rey más. No fue como en los otros ejemplos, que pues vino ya la misericordia y el perdón de Dios. En el caso de Saúl no fue así. Saúl dejó de ser rey. Fue terrible su fin, lamentablemente. Entonces eso también nos lleva a la reflexión que nosotros no podemos confiarnos y decir no, siempre va a haber oportunidad y siempre. No. Tenemos que agarrar conciencia, porque esto es serio, hermanos. Es serio, ¿sí? No podemos decir no, siempre va a haber esperanza, siempre va a haber oportunidad. No, en el caso de Saúl no fue así, ¿sí? Tengamos esa seriedad cuando hablamos de estas cosas profundas. Muy bien, vamos a otros ejemplos un poco más alentadores. En este caso es la prueba superada. Prueba superada. Vamos a ver la fe de la mujer cananea en el Nuevo Testamento, escrito en Mateo capítulo 15. Dice así, está hablando Jesús. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Antes de leer esto les doy el contexto. Jesús estaba caminando con sus discípulos, estaba yendo de un lugar a otro, y entonces una mujer cananea. ¿Quién era una mujer cananea? No era judía. Los judíos no hablaban con los cananeos, eran extranjeros, ¿sí? No hablaban con ellos, es más, ni los miraban ni nada, ni podían tocarse. Jesús caminaba y una mujer cananea que tenía una hija que estaba poseída por un demonio, así, se acerca a Jesús y gritaba: Maestro, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús callaba. Jesús hacía silencio, no decía nada. Pero dijo en un momento de esos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la voluntad de Dios en ese momento. Primero Israel y luego iba a llegar a todo el mundo. En ese momento el plan era inicialmente Israel. Por eso el Señor, obedeciendo el plan, siguió caminando sin decir palabra, a pesar de que esa mujer estaba llorando, clamando detrás de él: mi hija, Señor. Y Jesús callaba, porque no era el tiempo. Después iba a llegar el tiempo, pero ese no era el tiempo. Jesús callaba. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, como que si lo hubiera parado, no le hacía caso de atrás. Entonces vino y se postró delante de él: Señor, socórreme. Miren lo que dice el versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si uno leería esto, dijera: ¿qué? Señor, ¿me has dicho perrillo? Yo me voy, ¿no es cierto? Yo me voy, aquí no hay amor, ¿sí o no? Yo me voy y dejo todo aquí, porque hasta Dios me ha fallado. Hasta Dios me ha fallado, hasta Dios me ha ofendido, y me voy. Pero esta mujer es ejemplar, porque no se dio por vencida. No se dio por vencida. Esta mujer tuvo una fe, y a Dios lo único que le puede mover es la fe. A Dios lo único que lo puede impactar es la fe. Y la fe de esta mujer fue tan grande que no se dio por vencida, a pesar de haber sido comparada con un perrillo. Siguiente, leemos el versículo 22. Creo que me equivoqué un ratito. 26, 24, 25, 26. Sí, esta venía antes, pero vamos al siguiente, al 27, por favor. Uno más.
al 27, porque ya les explicó lo anterior. Y ella dijo, miren lo que dice: sí, Señor. Sí, Señor, dijo ella. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer no se levantó y se fue ofendida. No, mi hermano. No, esta mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le estaba diciendo: sí, Señor, pero aún lo que te sobra, Señor, dales a tus hijos, pero aún lo que te sobra, si tienes un poquitito, yo lo necesito, le estaba diciendo con humildad esa mujer. Versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No era el momento. Dios había dicho primero Israel, luego los gentiles. Pero la fe de esa mujer, su perseverancia, su insistencia fue tan grande que Dios dijo: hágase como has dicho. Y su hija fue sanada. ¿Se da cuenta el poder de la fe? ¿Se da cuenta el poder que tiene no darse por vencidos y seguir perseverando hasta el tiempo de Dios? Eso es algo maravilloso que no debemos dejar pasar por alto. La hija de esta mujer fue sanada por la fe de esta mujer cananea. Siguiente, vamos a ver el caso de Lázaro. Póngalo por favor ahí, el caso de Lázaro. Ahí vemos en la imagen a Marta y a María abrazando a su amado hermano Lázaro. Eran tres en esta familia. Jesús los amaba, dice, pero vamos a leer. Juan capítulo 11, versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Marta y María, hermanas de Lázaro, envían el mensaje a Jesús de que Lázaro había enfermado gravemente. ¿Ya? Y leemos el versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Efectivamente, hay una relación de amor en este caso entre Jesús y esta familia, así como la hay entre nuestro Padre Celestial y cada uno de nosotros. Nosotros le amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Es una relación de amor la que nos une. Versículo 6, miren lo que dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús oye que estaba enfermo, ¿qué hace? Se queda 2 días más. No va rápidamente, no acude en el acto, no. Se queda 2 días más en el lugar donde estaba, dice. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar un propósito en la muerte de Lázaro. Pero hasta que pasen esos días, ¿qué pasaría con Marta y María? ¿Dónde está Jesús? Si solo le tomaba venir tanto tiempo, pero 2 días han pasado. ¿Qué pasó que no vino? Si nos ama, si Jesús me ama, ¿por qué no viene rápido? ¿Cómo no? A veces reclamamos a Dios: Señor, si soy tu siervo, si soy tu hijo, si yo te he servido desde mi juventud, y ahora que necesito esto, y tú puedes hacerlo en un acto, no lo haces. Señor, ¿qué pasa? Eso habrán dicho María y Marta, yo le aseguro. Versículo 21. Cuando Jesús llega al final, Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si lo hubieras hecho en el momento, no me habría pasado esto. Si tú hubieras escuchado mi oración en el momento que te lo pedí, no habría pasado esto. Pero yo creo que en ese momento ha debido reflexionar Marta en lo que estaba diciendo. Y el versículo 22 dice: mas también sé, y ahí está la fe de Marta. Mire, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Marta estaba creyendo que a pesar de lo que había pasado, Dios tenía el poder de hacer un milagro. Y eso es lo que quiere de nosotros, que a pesar de que hayamos esperado mucho tiempo y hayan pasado cosas malas en nuestra vida, que hayan empeorado nuestra situación, a pesar de eso, también sabemos de que tenemos un Dios poderoso que puede mover el mundo, que puede mover el universo con un dedo, si Él lo quiere, en cualquier momento.
como Marta lo declaró. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. Amén. ¿Por qué no le aplaudimos a Dios? Él se lo merece. Tu hermano resucitará. Ahí están los ejemplos que hemos visto, ¿no? Hemos visto estos ejemplos. Creo que es repetido ahí unas cuantas más. Así que vamos a ir, por favor, hasta un ratito. No sé qué ha pasado aquí. Creo que hay un error aquí. Un ratito, por favor. Tin, 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 tin. Ah, ya. Ok, sí, estamos en la parte final. Exactamente, esa es la diapositiva. Le había dicho que las esperas más grandes son las esperas que tienen un objetivo mayor. Y en la Biblia hay un periodo denominado el periodo intertestamentario que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Sí? El periodo intertestamentario que divide estos dos pactos dura 400 años aproximadamente. Y uno se podría preguntar, ¿qué le costaba al Señor que pasen 5 años ya o 10, pero no 400 años? 400 años de silencio. Los teólogos le han denominado el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo no hubo escritura que quede registrada en la Biblia. Desde la muerte del profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, hasta el nacimiento de Juan el Bautista, el primer profeta en el Nuevo Testamento, no hubo escritura canónica, o sea, es decir, escritura que quede registrada en la Biblia. Y se ha denominado 400 años de silencio. Pero en estos 400 años de silencio sucedieron cosas y Dios estaba trabajando. Si logra ver ahí, aunque no se ve muy claramente, hay puntos como la invasión persa, la invasión griega, la independencia, la invasión de Roma, muchas cosas que sucedieron. Pero ¿saben qué pasó con todas esas cosas? Dios estaba abonando la tierra. Dios estaba preparando el mundo entero a través de acontecimientos históricos que sucedieron, que no los voy a explicar en este momento, pero estaban sucediendo cosas en el mundo entero, políticamente hablando, socialmente, etcétera, que estaban abonando el terreno, estaban preparando la tierra. ¿Para qué? Siguiente diapositiva. Para que nazca nuestro Salvador. Y yo le digo, no hay un propósito más grande que Jesucristo el Señor haya venido a morir por la humanidad. Eso ha cambiado la vida del mundo entero y de todos aquellos que quieran recibirlo gratuitamente como su Señor y Salvador. Cambiará su destino eterno. Pero para esta grande proeza de parte de Dios tuvo que haber 400 años de silencio. Ni siquiera 70, porque 70 eran los años que los israelitas tenían que estar cautivos. 70 años era mucho para ellos, una generación entera. No eran los 40 años en el desierto que estuvo Israel. No eran los 40 días que esperó Israel a que Moisés baje de esa montaña. Eran 400 años. 400 años. Pero el fin de esa espera era Jesucristo. Y valía la pena. Amén. Y yo te pregunto en este día, ¿cuál es el tiempo que estás esperando? ¿Es mucho? ¿Estás esperando que tus hijos se conviertan? ¿Mucho tiempo? ¿Estás esperando ver una respuesta de Dios, escuchar algo de Él por mucho tiempo? Pues si te ha tocado esperar mucho tiempo, dale gracias a Dios, porque lo que viene es grande. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial por eso, porque Dios trabaja en el silencio. Dios trabaja en el silencio. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a nuestro papá, que el Señor nos revele el tiempo que sea necesario que debamos esperar, que Dios nos muestre lo que es necesario que nosotros esperemos y nos comportemos como esa mujer cananea. Nos comportemos tal vez hasta como Marta, que en algún momento duda del Señor,
Pero luego dice: también sé que tú eres poderoso, que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. El Señor está hablando a cada corazón en esta mañana, para que diga: a pesar del tiempo que me ha tocado esperar, y a pesar de la prueba que me produce esta espera, estoy queriendo desesperar, Señor, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú vas a llegar. Yo sé que llegarás en el momento oportuno, Señor, y yo esperaré. Diga conmigo, levante su mano. Diga conmigo: yo esperaré. Yo esperaré. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la prueba me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Podemos esperar en ti. Cantemos una vez más. Esperar en ti. Difícil sé que es. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Hoy hacemos una declaración de fe con las manos levantadas a Él. Decimos: yo confiaré en tu providencia, Señor. Tú llegarás en el momento apropiado. Tú llegarás en el momento oportuno. Yo no me rindo. Yo no deserto. Yo no me vuelvo para atrás. Yo espero en ti, Señor. Y yo sigo adelante mirándote. Yo sigo adelante mirando el galardón, mirándote a ti, Señor. Aunque la duda me atormente, yo seguiré esperando en ti, porque tú siempre llegas a tiempo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso a Dios.